ay, lule, lule, ay, lule, lule, ay, lule, lule, mache, mache. Eu perdi, me na pace. E le facce scatene. Ay, lule, lule, ay, lule, lule, ay, lule, lule, mache, mache. Eu perdi, me na pace. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy. Les solicitamos, como siempre, por favor sean tan amables de cerrar sus micrófonos y sus videos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morinó para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Buenas tardes. Gracias, Caro. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, como todos los martes y jueves, les doy la bienvenida y les agradezco su presencia. Hoy vamos a ver la segunda parte de la península balcánica. Es lo que corresponde al Mar Negro. A diferencia del Mar Adriático, que es de un azul brillante, seductor, mágico, como pocos mares en el mundo, el Mar Negro es un mar más oscuro, como que más sombrío. No quiere decir que sea un mar malo, vamos, pero sí no tiene ese magnetismo que invita a meterse al agua que tiene el mar Adriático o que tienen algunos mares como los mares mexicanos, por ejemplo. Aquí estamos en la península de los Balcanes. Este es lo que se llaman los Balcanes. Incluyen desde Moldavia. Antiguamente Moldavia era una república socialista soviética, y esta es Rumania. Precisamente aquí, en esta parte, es donde llega, donde está el límite de la Ucrania. Esta es Ucrania y Rumania. Aquí está la desembocadura que viene desde acá del Danubio, el río Danubio, que viene haciendo todo su trayecto. Aquí está Rumania. Abajo de Rumania está Bulgaria. Bueno, al sur de Rumania está Bulgaria. Está Grecia, Turquía, la parte europea de Turquía. Hay países, hay mapas o textos que incluyen toda la península de Anatolia como parte de los Balcanes, pero no es balcánica. Estos son los Balcanes. Grecia es balcánica, Macedonia, Albania, Kosovo,
todavía es una dependencia de Serbia, dependencia, ¿qué les puedo decir? A fuerza, ¿no? No es, los kosovos, ellos se sienten totalmente independientes, pero el yugo de Serbia es más fuerte. Aquí está Montenegro, que ya vimos, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, que aunque no es costa del Mar Negro, lo vamos a ver hoy, pero no tiene prácticamente costa en el mar Adriático. Y después tenemos a Croacia y Eslovenia. Gran parte de esto, todo lo que es desde Eslovenia hasta Macedonia, Kosovo, Montenegro, era lo que era Yugoslavia. Es una región, todo lo que es la parte del mar Adriático, los países del mar Adriático que están hacia la cuenca del mar Adriático, pues son muy montañosos, como lo podemos ver. Incluso Croacia y Bosnia-Herzegovina, Montenegro, todos estos son sumamente montañosos, pero lo que vimos no eran montañas, sino toda esta costa maravillosa, que es como una cornisa que cae sobre el mar Adriático. Y después tenemos aquí Bulgaria, que vuelve a tener grandes montañas, todas estas cordilleras de Rila, que son algunas de las montañas más bellas de todos los Balcanes. Rumania, con los montes Cárpatos, que se continúan hacia Ucrania. Bueno, este es un mapa de las etnias. Bueno, aquí están los italianos, esto es los croatas, acá arriba apenas si se ve color turquesa, es los eslovenios, después vienen los croatas, estos que son color verde claro, son bosnios, y los croatas son este verde más azulado. Este es Serbia, estos son los búlgaros, montenegrinos, griegos, turcos y rumanos. Pero dentro de todo esto hay etnias mezcladas que parte de esto provocó todas las guerras de los Balcanes, que fueron tremendas a fines del siglo XX. Bueno, aquí tenemos el país de Bosnia-Herzegovina, y estamos ahora en la capital, que es Sarajevo. Es una ciudad que está al pie de las montañas. De hecho, aquí se llevaron a cabo unos Juegos Olímpicos de invierno, porque durante invierno las montañas tienen pistas para esquí muy adecuadas como para un evento de esta naturaleza. Y este puente es el Puente Latino. El Puente Latino es donde se inició la Primera Guerra Mundial. En este puente fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa, en ese atentado que detonó la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a los bosnios, y de ahí se encadenó. Los rusos se alaron a los bosnios, después los franceses, que ya tenían una alianza con los rusos, se unieron, y hagan de cuenta que fue un efecto dominó que empezó a afectar a todos los países de Europa que se vieron involucrados en esta Primera Guerra Mundial. Aquí estamos en Sarajevo. Este es el Teatro Nacional. Lo más pintoresco, lo más interesante de Sarajevo es la parte otomana. Esta es la la Plaza de las Palomas, y todas las callecitas que convergen aquí
Son calles sumamente pintorescas y típicas, como siempre, llenas de tiendas y de cafetines. Y esta fuente que está aquí en el centro se le llama la Fuente de Madera y que tiene una cúpula totalmente otomana. Y esa es una fuente exclusivamente turca. Aquí tienen las calles que convergen precisamente a esta Fuente de las Palomas. Toda esta zona que es el viejo Sarajevo es la parte verdaderamente pintoresca e interesante de Sarajevo. Este es el ayuntamiento de la ciudad de Sarajevo. Y este es el pueblo de Trebinje. Aquí tienen otra vista del pueblo de Trebinje. El río es el río Eretva. Es uno de los pueblos verdaderamente simpáticos y dignos de verse, aunque sea unas 3 horas. Yo creo que es el pueblo más típico de toda Bosnia. Aquí lo pueden ver en otra vista con su iglesia ortodoxa. En la iglesia, en el monasterio ortodoxo, que es el monasterio de Gora, es famoso por el vino que sirven ahí. Y este es Mostar, otra ciudad típicamente otomana. Su punto más importante es este puente, el puente otomano que fue destruido durante la guerra de los Balcanes y que para los, bueno, para todos los bosnios, pero sobre todo para la gente de Mostar, hagan de cuenta que lloró la gente como cuando se incendió la Catedral de Notre Dame en París. Fue una tragedia y fue lo primero que reconstruyeron, fue su puente, su adorado puente que data desde la Edad Media. Aquí lo tienen en otra vista, la ciudad de Mostar. Y bueno, esta es la ciudad de Medugorje o Medugorje, donde se supone que se ha aparecido la Virgen. Es un santuario católico al que siempre van peregrinaciones de todos lados del mundo católico. Precisamente el Papa Francisco ha expresado sus dudas con relación a las apariciones de la Virgen en Medugorje. Y aquí estamos ya entramos a Serbia, y este es el pueblo de Fruška Gora. Tiene una vista del monasterio. Estos son el campo, el Parque Nacional de Stanohopovo. Es un parque nacional muy bello y es famoso precisamente por la cantidad de monasterios y de castillos que tiene. Si realmente se pretende visitar esto, requiere estar ahí por lo menos un día completo y pernoctar. Por ejemplo, en estos viajes que son maratónicos de varios días recorriendo los Balcanes, siempre es como muy agradable estar en un parque porque además es bellísimo parque. Lo tienen inmaculado, muy, muy salvaje, con unas vistas preciosas. Entonces sirve como un descanso en estos maratones. Todos estos circuitos maratónicos siempre es recomendable incluirles cada X días, cada 10 días o cada semana, un día más tranquilo, porque si no la gente se agota y llega un momento que su capacidad de disfrutar se va
saturando y llega un momento que el cansancio los agobia y ya no se disfruta con la misma intensidad. Este es el pueblo de Subotica, en el norte de Serbia. Subotica es muy interesante por la arquitectura tan peculiar que tiene. Estas casas que parecen como de porcelana, es parte de la arquitectura muy característica de Subotica, y este es el pueblo o la ciudad, que no me oigan, ¿verdad? Es una ciudad, es la ciudad de Novi Sad. Por aquí pasa el Danubio. Esta es la sinagoga de Novi Sad. Es muy impresionante, sobre todo en el centro. Es la sinagoga más importante de Serbia. Aquí tienen el palacio, es el Teatro Nacional de Novi Sad. Esta es una vista general de Novi Sad. Este puente es el puente sobre el Danubio. Y esta es la plaza principal de Novi Sad, que es la plaza de Svetozar Miletic. Svetozar Miletic es esta estatua que está aquí, que es, digamos, el caudillo más importante de, bueno, pues en Novi Sad dicen que de toda Serbia, que fue un paladín que luchó por la libertad de Serbia, fue un político muy aguerrido, y aquí lo tenemos en la estatua que está precisamente en el centro de la plaza que está dedicada a él, en toda esa actitud aguerrida, siempre beligerante. Era un hombre muy elocuente, siempre luchó por la independencia y por la libertad de los pueblos serbios. Svetozar Miletic. Cuando las palabras en estas lenguas balcánicas terminan con C, se pronuncia che. Y aquí estamos ya en la ciudad de Belgrado. Miren, Belgrado, esta es la parte típica, la parte antigua de Belgrado. Esta es una foto, como siempre cuando las quieren tomar al amanecer, hay que tomar vacías, hay que tomarlas al amanecer. Esta en la noche está llena de cafés. Belgrado es una ciudad, quizá Belgrado y Bucarest sean las ciudades como capitales más vitales de todos los Balcanes, incluyendo Zagreb. Y aquí tienen una vista de este hermoso río, el Danubio. Este es el castillo, la fortaleza de Kalemetkan, con su iglesia, con su monasterio en el centro. Kalemetkan, los murales del interior de esta iglesia, del monasterio de Kalemetkan, que está en el centro de la fortaleza. Algunos de los iconos de las pinturas que no están hechos sobre tabla, aquí están hechos al fresco en las paredes del monasterio, de la iglesia del monasterio. Son muy antiguos y son de lo más importante que hay en Serbia. Esta es la entrada a la fortaleza.
Tiene una capilla al lado de la fortaleza Kalemet Gan, y esta es la iglesia de San Nicolás, y este es el Danubio. Y todo esto es una vista de Belgrado. Belgrado básicamente, les digo, no es una ciudad tan monumental. El ambiente de Belgrado es lo que la hace muy interesante y digna de ser visitada. Este es el Palacio de Gobierno en la ciudad de Belgrado. Esta es la Torre de San Nicolás y el Danubio. Esta es la parte del centro de Belgrado. Todo esto es Belgrado en el centro. Y esta es la iglesia de San Sabas. Es la iglesia ortodoxa más importante, precisamente, de la ciudad de Belgrado. Aquí tenemos nuevamente la torre de la iglesia de San Nicolás, a la orilla del Danubio, y estas se llaman las puertas de hierro. Saliendo de Belgrado, bajamos por el Danubio, vamos bordeando el Danubio y llegamos a este embarrancamiento que se llama precisamente las puertas de hierro, que es donde da una curva el río, se adentra entre Rumania y Bulgaria. Sale ya el Danubio de bordear Serbia y entra ya en su etapa final, que es precisamente cuando está entre Bulgaria y Rumania. Esta es una de las fortalezas más importantes que están a la orilla del Danubio. Entramos finalmente a Bulgaria. Esta que estamos viendo aquí es precisamente la estatua de Santa Sofía, la Santa Sabiduría. Y curiosamente tiene un búho como símbolo y está en la ciudad de Sofía, que es la capital de Bulgaria. Aquí tienen el monasterio de Bakhchovo. Yo creo que fuera del monasterio de Rila, Bakhchovo es el más importante monasterio de Bulgaria. Tomen en cuenta que Bulgaria, sobre todo Bulgaria, Serbia, Bosnia-Herzegovina, no tanto, pero también están llenas de monasterios ortodoxos. Pero en Bulgaria hay cientos de monasterios y muchos son unas verdaderas gemas. Pero si vamos a escoger, el de Bakhchovo es una belleza, ¿verdad? Sus murales en el interior son alucinantes. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están representados en sus bóvedas, en sus paredes. Este es el pueblo de Skipka. Este es en Skipka esta es la iglesia ortodoxa rusa. Es Skipka y llegamos a los montes de la cordillera de Rila. En Rila es donde es una de las partes más altas de las cordilleras que atraviesan Bulgaria. Impresionantes paisajes. Y hay que subir gran parte de estas cordilleras, de estos picos,
se atraviesan campos que son una belleza, vean nada más esto, y finalmente se lleva al monasterio, al más grande, es el monasterio más importante, no nada más de Bulgaria, sino de todos los Balcanes, el monasterio de Rila. Está en una especie de mudo empotrado entre las cordilleras, precisamente de los montes de Rila. Al fondo está el monasterio, patrimonio de la humanidad, es un tesoro nacional y es un tesoro de los Balcanes. Es un monasterio que data desde la Edad Media y casi todos sus claustros y las capillas y la iglesia central del monasterio están tapizados, sus bóvedas, sus techos, sus arcos, por infinidad de murales con iconos, algunos muy antiguos, también datan de la Edad Media, otros son del Renacimiento. Fíjense, aquí yo tuve un cliente que era experto en todos los iconos, y cuando llegamos, bueno, pues hicimos una visita rápida y ya nos regresábamos a Sofía y él decía, no, pero ¿cómo? Si no hemos visto nada. Y de plano se quedó. Al día siguiente nos alcanzó y dice, no, a mí no me interesa la ciudad de Sofía. Y se quedó ahí y llegó, regresó a Sofía extasiado. Precisamente porque ahí está prácticamente la Biblia entera, eternizada en montones de murales, y no nada más la Biblia, sino leyendas, los arcángeles, los santos. Para quien está muy enterado de la historia y de la iconografía precisamente, eh, sobre todo de acuerdo a la tradición ortodoxa, esto es fascinante, es como un festín. Esta es la ciudad de Plovdiv en Bulgaria. Y esta es precisamente las ruinas del teatro romano de Plovdiv. Precisamente es un icono de Rila que se escapó donde no debía de estar. Este es Vitisha, el pueblo de Vitisha. Es uno de los pueblos búlgaros. Digamos, en Bulgaria se suele recomendar la puebleada. Yo creo que con que visiten si lo pueden combinar con la visita del monasterio de Rila, es suficiente. Sobre todo si ya estuvieron en la parte del Adriático o si ya estuvieron en Rumania. Este es un pueblo sumamente pintoresco. Además, este pueblo tiene una peculiaridad, huele como a pan, porque hay panaderías que están horneando y a veces llega el olor, lo hace memorable el pueblo. Ah, bueno, y las tienditas que tienen de artesanías, los talleres, tiendas. ¿Saben qué tienen estos talleres, tiendas? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, cucharas de palo, etcétera.
Pero lo más interesante son los iconos que están a la venta. Muchos son réplicas de iconos auténticos. Y bueno, en mis tiempos eran relativamente baratos, pero el turismo, que iba a decir todo lo echa a perder, pero no podemos decir eso. Nos dedicamos al turismo precisamente, pero el turismo sí tiende a levantar los precios, pero por ejemplo, estas odilitras o elousas, que son estos iconos de la Virgen. Yo una vez en uno de estos vi un Pantocrátor, que es el Cristo, Señor del universo, o sí es Cristo, pero como Señor del universo. Qué cosa de icono. Lo que pasa es que está muy pesado, era de madera, una tablota imposible de cargarse. Y yo me acuerdo, ya no puedo decirles el precio, pero era muy accesible. Y bueno, después, como siempre, se arrepiente uno de no haberlo comprado. Y llegamos allá al pueblo de Nacebar o Nasebur. Este es el Mar Negro. Ahorita se ve en uno de sus buenos días. Aunque pueden ver el color del mar, primero, el fondo está ligeramente brumoso y no es ese azul espectacular del Adriático. Por eso cuando me preguntan de ir a esos pueblos a la orilla del mar, en el Mar Negro, después del Adriático, únicamente Nasebur vale la pena, porque es muy simpático, muy pintoresco. Callejonear, y la comida aquí es deliciosa. Y la iglesia ortodoxa de Cristo Pantocrátor también es una maravilla. Esta es la iglesia del Cristo de Pantocrátor. Acuérdense, Pantocrátor quiere decir el Dios Señor del universo. A ver si en una de estas sesiones, antes de que terminemos el ciclo, damos un curso sobre iconos, sobre cómo se fabrican, sobre cuáles son los diferentes estilos, las posturas de las vírgenes, de los santos y de Cristo. La iglesia del Cristo Pantocrátor en Nasebur, y aquí tienen la ciudad de Ruse. Ruse es una ciudad búlgara, que llaman la Pequeña Viena, se encuentra a la orilla del Danubio, y este es el Teatro de la Ópera, y edificios adyacentes al Teatro de la Ópera. Ruse, después de Sofía, es la gran ciudad de Bulgaria, y de hecho hay mucha gente que la prefiere a Sofía porque es más pintoresca, tiene más carácter, es como más, tiene más sabor. Europa Central. Sofía tiene un toque oriental que a mucha gente no le gusta. No que no les guste, pero que prefieren ser asociados a Europa Occidental o al Imperio Austrohúngaro. Esta es una vista de Ruse, y aquí tienen el maravilloso Danubio. No sé si ya se los comenté, pero de toda Europa, ese es mi río favorito. El Sena me encanta, pero no tanto por el Sena, sino por París. Pero el río en sí, como historia de río, el Danubio es impresionante. Este es el Teatro de la Ópera en Ruse, y nos vamos a Sofía. Aquí tenemos la Catedral de Alexander Nevsky. Alexander Nevsky es un santo y un caudillo ruso. Es la iglesia ortodoxa, pues más grande, creo que sigue siendo la más grande del mundo.
No sé si la de El Salvador, que fue una reconstrucción de la antigua iglesia del Salvador en Moscú, que fue destruida cuando el gobierno de Stalin, sea más grande que esta. Pero esta es una joya, es el centro de la ciudad de Sofía. Este es el interior. Aquí los iconos no son tan antiguos, son más modernos. Sin embargo, es maravillosa la iglesia por dentro. Miren, cuando vemos todos estos candiles, estas luces, estos dorados, todos estos santos, el colorido que hay, entendemos aquella anécdota de Vladimir, de San Vladimir de Kiev, queriendo renovar y modernizar su culto religioso en lo que era el Rus de Kiev, lo que era entonces Rusia, mandó embajadas a Jerusalén para ver cómo era la religión judía, a Persia para ver a los islámicos, Alemania para ver cómo eran los católicos, en aquel tiempo toda Alemania era católica, y a Constantinopla a ver a los ortodoxos. Llegaron el que venía de Alemania y les comentó que definitivamente le platicó que era muy culpígeno, que era muy austera, que todo era pecado. Total, Vladimir decidió que definitivamente católico, apostólico, romano, no. Judíos, la primera pregunta que hizo, bueno, pero los judíos no están dominando Jerusalén. No, pero pues es su ciudad. Sí, pero no están dominando. Entonces Vladimir comentó, ¿cómo? Entonces el santo de los judíos, el Dios de los judíos, ¿no domina? No, no me parece. No es un buen Dios. Dios tiene que ser dominante. De los musulmanes no quiso saber nada, porque de entrada tenían prohibido el alcohol. Y para un ruso, para un ucraniano, el no tener alcohol era verdaderamente un sacrilegio. En cambio, el que llegó de Constantinopla les habló de los iconos, de los oros, estos candiles llenos de luces, de los himnos. Y entonces definitivamente así fue como Rusia se hizo ortodoxa. Y esto es histórico. Aquí estamos en la ciudad de Bucarest. No, perdón, disculpen. Esto es Sofía. Y esta es una de las iglesias ortodoxas más antiguas de Sofía. Aquí en el fondo tenemos la montaña que la montaña, ay, perdón, se llama el Monte Vitisha, que es, digamos, como la montaña que custodia la ciudad de Sofía. Este es el Teatro de la Ópera y este es el Palacio de las Artes en la ciudad de Sofía. El centro, una vista del centro de la ciudad. A esto se le llama Largo. Antiguamente este edificio, este palacio, era la sede del partido comunista en Bulgaria, y estos eran oficinas de gobierno. Actualmente todo se ha convertido en oficinas de gobierno, ya no es el Partido Comunista y se sigue llamando Largo.
Bueno, hay un parque y un museo, que es el Museo del Arte Socialista. Les muestro esta escultura porque es tan fuerte, tan dramática, y hay una serie de obras de arte aquí que merecen totalmente ser visitadas. Bueno, aquí tienen esta escultura brutal, ¿verdad? De Lenin. Digamos, es uno de los puntos importantes en Sofía. Y ahora sí, nos vamos a Rumania. Yo diría que de todos los países balcánicos que dan hacia el Mar Negro, Rumania es el más rico, el más interesante. Esta vista es uno de los parques en la ciudad de Bucarest. Bucarest es la ciudad más poblada, la capital más poblada de los Balcanes, excepto si comparamos, si tomamos a Estambul como una ciudad balcánica o Atenas, pero Bucarest tiene más de 2 millones de habitantes y tiene unos parques muy bellos. Esta es la Plaza de la Unificación. Es un conjunto de fuentes, quizá el conjunto urbano de fuentes más importante que haya en toda Europa y quizá en todo el mundo. Aquí en el fondo se encuentra el Palacio de Gobierno que mandó construir este loco, este megalómano de Ceausescu, y que resultó verdaderamente un elefante blanco. Sigue siendo el Palacio de Gobierno, pero era un monstruo. Él quería ser el Palacio de Gobierno más grande del mundo. Se dice que no, que quizá no es el Palacio de Gobierno si tomamos en cuenta que el Pentágono es una sede de gobierno, del gobierno americano, pero presumen, bueno, no es el más grande ya, pero es el más pesado, el edificio más pesado del mundo, que se me hace un orgullo un poco, un consuelo triste, ¿no? Ser el edificio más obeso del mundo. Esta es la Avenida de la Unificación, la Plaza de la Unificación, es espectacular. La plaza con sus fuentes es una de las plazas de las rotondas más bellas del mundo. Tienen este gigante. Ha habido propuestas para convertirle en un inmenso hotel, pero no hay cadena de hoteles que se lance a rentarlo, a adquirirlo. Es demasiado. Y es, como les digo, obeso, ineficiente y, y bueno, pues queda todavía como un monumento a este terrible episodio sangriento y triste para Rumania, que fue el gobierno de Ceausescu. Y estas son callecitas en Bucarest. Muy temprano, este es el Banco del Ahorro. Es un edificio emblemático de Bucarest. Y aquí pueden ver el tipo de arquitectura. Por ejemplo, estos arcos tienen algo de neoclásico o renacentista italiano. Bueno, aquí tienen el Banco del Ahorro, creo que es Banco Nacional del Ahorro, y es como un símbolo de Bucarest. Otro símbolo de Bucarest es la sinagoga de Bucarest, es la más grande de todas y es una belleza. Por dentro es maravillosa esta sinagoga. Y el edificio por fuera también es muy original. Data de inicios del siglo pasado
Y esta es una vista del Ateneo de Bucarest. Y este es el interior del Ateneo, que se usa para conciertos, para conferencias. Es un centro de cultura, uno de los parques de Bucarest. Estos, cuando se dispone de tiempo, vale la pena caminarlos, sobre todo en otoño. En otoño, Rumania se pinta con los colores dorados, ocres y rojizos, típicamente del otoño, y entonces es la época para visitar Rumania. Bueno, aquí tenemos un mapa nada más para ubicar. Aquí está Rumania, dentro del contexto de Europa, y aquí están los montes Cárpatos. Esta cordillera es los Cárpatos. Aquí viene el Danubio, y aquí desemboca, perdón, aquí viene el Danubio, aquí desemboca. El Danubio viene dividiendo Rumania de Bulgaria. Y da la curva, y entonces aquí separa Ucrania de Rumania. Y en este delta está el Parque Nacional de la Biosfera, la reserva de la biosfera más importante de Europa, la más interesante. Quizá para nosotros que venimos de América sea la única reserva de la biosfera que vale la pena. Estas son las calles de Bucarest, la Avenida de la Unificación, perdón, la Avenida de la Unificación, y esta es el centro de Bucarest, visto desde la torre del Hotel Hyatt. Y este es el palacio, es el palacio, Palacio de Bellas Artes, donde está el Museo de Arte, donde se encuentran los grecos más extraordinarios que conozco. Es las bodas de la Virgen con San José. Y salimos de Bucarest y entramos a lo que es Rumania. Miren, Rumania tiene sentido cuando se visita el país. Si nada más van a Bucarest, yo digo que lo pueden omitir y dejarlo para un momento en que puedan hacer un recorrido por lo menos de una semana en Rumania. Este es el castillo de Peles, que está cerca de Bucarest, uno de los más importantes castillos. Y bueno, este castillo, con esta bruma que lo hace más tenebroso, es el castillo, así lo venden, ¿verdad? Así lo presentan, el castillo de Bran o el castillo de Drácula, lo cual es una falacia. Ese es un mito, porque en este castillo no vivió Drácula, pero es el castillo más draculesco de Rumania. Y miren que Rumania tiene cientos de castillos y algunos de ellos son imponentes y tenebrosos, pero este es el más sombrío, rodeado de este bosque, generalmente hundido en esta bruma, lo hace especialmente sórdido. Y bueno, ya actualmente ya es una fiesta, porque inclusive en las noches hay eventos de Drácula y espantan, y hay visitas de noche, ¿verdad? Con escenas de terror y, en fin, es el castillo de Bran. Y esta es la ciudad de Brasov.
una de las ciudades más bellas de Rumania. Este es lo que vale la pena de Rumania. Así como el Adriático nos ofrece estos pueblos o estas ciudades llenas de luz a la orilla del mar, ligeras, ¿qué les puedo decir? Sensuales, que son como ciudades muy proclives para desenfrenarse. Estas ciudades de Rumania, como es Brasov, como Sighisoara, Timisoara, Sibiu, etcétera, son ciudades más íntimas, son ciudades para incubar historias. Y si hay historias de amor en estas, tienen que ser de amores atormentados, de amores donde el papá severo, como son estos pueblos, no permitía a la hija salir con el muchacho X, o el muchacho X, hijo de nobles, no se le permitía andar con la plebeya, hija del panadero, por decir. Este es más historias tipo europeo, ¿no? Tipo europeo, historias tipo alemán. Y de hecho muchas de estas ciudades tienen una ascendencia alemana. Brasov, aquí tienen la plaza de Brasov. Como lo hemos dicho muchas veces, son ciudades para caminarse y después para sentarse y disfrutar, ver la gente, ver caminar y simplemente el gusto de estar ahí. Esta ciudad es la ciudad de Sibiu, otra de las ciudades importantes, de las ciudades antiguas de Rumania. Muchas de estas ciudades son parecidas. Si tuviéramos que escoger, y es lo que yo recomiendo, siempre escoger, aunque algunas de estas vale la pena verlas de pasada, dar una vuelta y continuar y quedarse y pernoctar en las más importantes. Sibiu, precisamente en esta ciudad nació el maestro Petra, Nicolás Petra. No sé, algunos de ustedes lo llegaron a conocer, pero fue uno de los grandes maestros en el turismo aquí en México. Él fue ministro en Rumania y después llegó a México huyendo del gobierno soviético después de la Segunda Guerra. Y él nació en esta ciudad. Y después nos vamos a Timisoara. Timisoara es quizá después de Bucarest, la ciudad más importante. Timisoara tiene una característica, es mucho más pintoresca como ciudad. El mismo Bucarest no tiene esos museos y no tiene esa cantidad de cafetines y esa vida de restaurantes y de fiesta que hay en Bucarest, como ya en todas las grandes ciudades del mundo. Las discotecas, la fiesta, los restaurantes se ha convertido en algo universal. Timisoara lo tiene también, pero tiene también sus reliquias, como es esta iglesia ortodoxa, como es la gran sinagoga de Timisoara. Estos son detalles de la ciudad de Timisoara. Esta es la catedral de Timisoara. Y muy cerca de Timisoara está la ciudad o las ruinas de la ciudad de Sermisegetusa. Sermisegetusa fue la capital de los dacios. Los dacios eran los pobladores de la antigua Rumania.
ellos fueron conquistados por Trajano a principios del siglo II de nuestra era. Trajano llegó y luchó contra los dacios. Fue quizás su batalla, su enfrentamiento más sangriento, más difícil, porque los dacios se defendieron heroicamente y finalmente fueron derrotados. Y este es lo que queda de su capital, Sermisegetusa. En la actualidad todavía se habla del rey de Cébalo, de los dacios, como un héroe nacional. En Rumania pasa esto. Los rumanos están orgullosos de su ascendencia romana. De hecho, su nombre es una derivación de Roma, Romania, pero también están orgullosos de su ascendencia dacia. Entonces, para ellos, haber sido herederos de estas dos estirpes, la de los guerreros que pelearon como demonios, ¿verdad? Se defendieron contra el ejército más poderoso del mundo, causándoles bajas y destrozos inenumerables, ¿verdad? Es parte de su orgullo. Y muy cerca de Timisoara se encuentra a orillas del Danubio esta estatua, esta cabeza gigante, ¿verdad?, del rey de Cébalo. Y como diciendo, sigue el gran rey de los dacios, sigue como guardián sobre el río Danubio. Y nos vamos, salimos y nos vamos a la ciudad de Cluj-Napoca, y continuamos a Sigisoara. Sigisoara, a mi gusto personalmente, es la más bella de estas ciudades. Miren, si yo tuviera que escoger, escogería Bran, Timisoara y Sigisoara. Y de hecho, Sigisoara es donde nació Drácula. Y tiene una vista de esta ciudad con su torre del reloj. Esta torre es el emblema y sirve para orientarse, porque se ve casi de todos lados. Cuando se pierde uno en los callejones, llega uno a la esquina y donde vean la torre, allá hay que dirigirse para llegar a la plaza de la ciudad, a la plaza central de la ciudad. Así se ve de repente. Suben una escalinata y de repente ahí se ve la torre del reloj. Y muy interesante es meterse por estos túneles. La ciudad está llena de túneles y muchas veces le quieren dar este aire siniestro, ¿verdad? Porque ahí nació Drácula, pero no tiene nada de draculesco esta ciudad. Al contrario, sumamente llena de colorido y de vida. Este es en la plaza principal. La plaza principal, aquí está la torre del reloj. Tienen la casa de los venados. Y este venado, de hecho, la cabeza es un venado disecado que está en esta, es un restaurante y este es su símbolo, la cabeza del venado. Y aquí está en la casa donde supuestamente nació Vlad Dracul, una placa conmemorando el nacimiento y el lugar donde nació este héroe nacional. Para los rumanos, Vlad es un héroe nacional. Y bueno, vean esta locura. Es un centro productor de vino y una de las marcas de vino se llama Drácula. Y por ejemplo, se llama Sangre de Drácula. Y que se llama El Vampiro, su caja es un pequeño féretro.
lo que era, ¿no? Y lo más curioso es que se vende, sobre todo para los turistas, es así como lo traen de souvenir. Este es el monasterio de Biskri, que está a la salida de Sigisoara, y el castillo de Corbin, que es uno de los castillos más importantes, quizá el más bello castillo de Rumania. Esta es la región de Maramures, en el norte, que son todas las iglesias de madera, en medio de un campo que es de éxtasis, y de ahí de Maramures llegamos a la región de Bucovina. Esto es algo que siempre les he dicho, que no dejen de ver cuando van a Rumania. Todos los monasterios que están pintados en su exterior y en su interior. Por ejemplo, este es el monasterio de Suchevita, todos con escenas del Antiguo Testamento. Hay algunas que tienen escenas del juicio final y servía para predicar. Este es el de Moldovita. Díganme si no es una belleza de monasterio. Suchevita. Son muy parecidos, con que visiten tres. Y este es el interior del monasterio de Voronezh. Y nos encontramos, para concluir el trayecto en Rumania, bueno, no tanto, sino el trayecto de Bucovina, que es la provincia de Moldavia, no el país Moldavia, pero hay una región en el extremo este de Rumania que se llama Moldavia. Y aquí está la ciudad de Iași, con su Palacio de las Bellas Artes, el Templo de la Cultura, o el Palacio de la Cultura también le llaman. Y de aquí, ya estamos en el Mar Negro. No es tan negro como se ve aquí. Es el Casino de Constanza. Tuvo mucha fama antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí el Mar Negro se ve blanco porque todo esto está congelado. Esto es en invierno. Y este es el casino. Y de aquí se puede hacer una visita a quienes les gusta la naturaleza. Nos vamos a Gelati. Se puede pernoctar en Gelati. Esta es la Universidad de Gelati, a orillas del Danubio, y emprender por el Danubio hacia el delta del Danubio a la reserva de la biosfera. Cuando llegamos a esta reserva de la biosfera, nos vamos a encontrar en las aldeas con estas carretas tiradas por bueyes, como lo hacían hace 1000 años. Y aquí está el parque de la reserva de la biosfera, donde nos vamos a topar con miles, literalmente miles de pelícanos, de gaviotas chillando, pelícanos graznando, garzas que emprenden el vuelo. Tomé esta fotografía de National Geographic porque se me hace verdaderamente un poema. Aquí están las garzas emprendiendo el vuelo y todas estas como nubes es precisamente el movimiento de las garzas. Están volando, dando una especie es como una alucinación, como algo que se está soñando. Y bueno, el Parque Nacional, siempre a la vista de los animales exóticos,
es muy reconfortante. Vean nada más este personaje maravilloso. Todo esto está entre pastizales, cañaverales, y pequeños ranchos de pescadores, pantanos llenos de lirios de diferentes colores. Hay amarillos, estos que son rojos o color de rosa, blancos. Y ya llegamos al final y ya se empieza a diluir el delta. Y acá podemos ya ver el Mar Negro, la playa de San Jorge. Y nos remontamos un poquito. Aquí está la playa de San Jorge. Aquí está el Danubio desembocando después de un viaje de 2.000, casi 2.900 kilómetros, de ver desde sus fuentes en la Selva Negra en Alemania. Aquí tienen la Selva Negra. Y aquí está la fuente del Danubio. En Furtwangen, aquí en este diminuto manantial, están haciendo este maravilloso río europeo. Aquí está todavía recién nacido. Y empieza su trayecto. Lo ven pasando a la orilla de la ciudad de Ulm, donde está la catedral más alta de toda Europa. Passau, aquí está en Passau, en Alemania. Ya estamos en Linz. Aquí el río ya es mucho más ancho. Linz con sus nuevos edificios. Este, por ejemplo, es el edificio, el Palacio de Arte Moderno en Linz. Linz, que básicamente es una ciudad de corte renacentista y medieval, rompe con todo el esquema con este palacio que es el Museo de Arte Moderno. La abadía de Melk. Este es un afluente del Danubio. Aquí en el fondo se ve el Danubio, que sigue después de su nacimiento, va como lamiendo ciudades, va cargándose con los residuos y con todos los detritos de la civilización. Aquí estamos ya en Viena, la gran capital del Danubio, una ciudad imperial. Bratislava, la capital de Eslovaquia. Budapest, la capital de Hungría. Este es Novi Sad, en Serbia. Ya estamos en Belgrado. Estamos pasando las puertas de hierro. Aquí ya entra el río. De un lado tienen a Bulgaria y de este lado a Rumania. Estamos pasando por la ciudad de Ruse, con el puente de la amistad entre Bulgaria y Rumania. Y finalmente ya estamos llegando a Gelati. Y aquí finalmente el río se disuelve en el Mar Negro. Imagínense, después de 2.800 kilómetros, de 2.800 o más años de historia, después de traer la energía de las civilizaciones, finalmente se diluye en el mar, pero se diluye tranquilamente. No es una desembocadura abrupta, al contrario, es suave. Decía un poeta rumano que ojalá
su llegada a la muerte fuera como la entrada del Danubio al Mar Grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, el próximo jueves vamos a terminar este ciclo del Mar Negro con Ucrania. Perfecto. Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre, agradecemos su presentación y a todos agradecemos su atención. Pedimos, por favor, permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat, si son tan amables, como siempre. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan por aquí? ¿Alguna duda? ¿Duración de viaje sugerido para estos lugares, señor Raúl? Mira, si se pretende combinar con el Adriático, se toma fácilmente 3 semanas. Si nada más vas a ver estos países que vimos ahorita, con 2 semanas lo pueden ver. Muy bien. Sí, parece que están interesados en el curso de iconos para tomarlo en cuenta. Ah, muy bien, me parece bien. ¿Cómo se vuela para ir a... Prepararlo y yo les aviso. Perfecto. Muy bien. Pregunta, ¿cómo se vuela para ir a Ucrania? A Ucrania, bueno, vía cualquier gran capital de Europa. Frankfurt. Ah, para ir a Ucrania. Sí. Bueno, mira, a Ucrania hay vuelos desde París, hay vuelos desde Frankfurt, creo, desde Londres, desde Moscú. No sé si desde Ámsterdam haya vuelos. Sí. A Kiev, que es la capital de Ucrania. Muchas gracias. De nada. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Todos le felicitan, le agradecen la presentación. Continúan interesados en el curso de iconos y bueno, pues ya les estaremos informando. Agradecemos como siempre su atención. Una última pregunta. ¿Conviene hacer este recorrido en crucero? Lo que pasa es que ves muy poco. Los cruceros se paran un día, entonces es como pellizcar detalles. Yo no me iría en un crucero para ver estos lugares. Por ejemplo, las ciudades de Rumania y Serbia y todo esto, es muy difícil verlos desde un crucero. Ok, correcto. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Agradecemos al señor Raúl y con esto finalizamos el día de hoy. Los esperamos el jueves para la siguiente sesión. Que tengan todos una excelente tarde.